Estudiantes, cordial saludo. Vamos a trabajar ahora en este video, en este material, el tema de fórmulas con funciones. Es otra forma de hacer fórmulas en Excel. Entonces, para ello, vamos a entender primero que una fórmula, una función es una fórmula abreviada. Si yo necesitara, por ejemplo, aquí sumar toda esta columna U con el método que hemos venido utilizando, entonces tendría que ser igual y empezar a colocar celda por celda. U2 más U3 más U4 más U5 y todavía pues me faltan todas las demás filas hasta la fila 5001. Por lo tanto, esta fórmula es inviable, es ilógica. Entonces esta fórmula, no me sirve. Necesito una forma abreviada de sumar toda esta columna. Entonces para ello me valgo de las funciones. Este es el icono de insertar función, que también lo pueden encontrar por aquí por fórmulas. Aquí está el icono de insertar función, correcto. Y nos vamos a ubicar entonces acá en esta celda. Le vamos a decir entonces insertar función y buscamos la función adecuada para realizar la actividad que queremos. En este caso va a ser la función suma. La forma más rápida de encontrar una función sería esta. Vamos aquí donde dice o seleccionar una categoría. En este caso la función suma está, seleccionamos la categoría todas o todo. Y aquí en este listado hacemos un clic y escribimos la letra SUM y observen cómo de una llegamos a la función suma. Le damos a aceptar y él de inmediato me muestra el rango que deseo sumar. De todas maneras, voy a eliminar ese rango, me voy para aquí a la segunda celda y voy a seleccionar el rango por mí mismo. Entonces voy a decirle Shift, Control, tecla direccional hacia abajo y ya le puedo dar a aceptar y ahí está la suma de toda esa columna. ¿Correcto? Entonces es una forma de sumar. ¿Listo? Voy a eliminar este valor de acá y voy a crear una hoja llamada, por ejemplo, cálculos. Y voy a empezar en esa hoja a utilizar otras funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar un título que diga así, total valor 3, que es la columna de la que estamos hablando aquí. Total valor 3. Entonces, voy a sumarlo aquí. Entonces, voy a ampliar un poco esta columna. Voy a copiar el formato de moneda. Aquí y procedo. Insertar función. Voy a todas. Busco suma. SUM. Ahí está suma. Aceptar. Ya no me aparece el rango, entonces tengo que ir a la hoja de informe, tengo que ir a esta primera celda, Shift, Control, tecla direccional hacia abajo, y vamos a acostumbrarnos que cuando seleccionemos este tipo de rangos vamos a convertir el rango en absoluto. Entonces le vamos a dar F4 para que el rango se vea así. Listo. Entonces, a fin y al cabo no le vamos a hacer autollenado y a fin y al cabo ese rango no se va a mover de ahí. Entonces, le damos a aceptar. Y ahí está el resultado. Listo. Vamos a calcular, por ejemplo, el promedio. El promedio de los salarios. Listo. Ampliemos esta columna un poquitico. Voy a colocar un formato aquí para que se vea mucho mejor. Esto acá, lo mismo aquí. Ok. Y vamos a calcular el promedio. También voy a copiar el formato. Listo. Y voy a llamar a la función promedio. Tengan presente que voy a calcular el promedio de los salarios. Entonces vamos aquí, o de los totales. O sea, de esta columna. Voy a calcular el promedio de todos estos totales, de todos estos salarios. Entonces, llamo la insertar función. Todas, me paro acá, busco probabilidad, producto, promedio, aquí está, aceptar, borro
esta celda y voy a seleccionar desde el primero, Shift Control tecla direccional hacia abajo, le doy F4 para volver el rango absoluto. Si no se le aplica F4 no cambiaría absolutamente nada, pero yo prefiero que lo aplique. Aceptar, y ahí está el promedio de los salarios, el promedio de los totales. Listo. Supongamos que quisiéramos allá el total más alto o el salario más alto. Entonces vamos a colocar salario más alto. Listo. Copiamos el formato, nos ubicamos acá, le damos insertar función y vamos a buscar el salario más alto utilizando la función max. Esta función max es la que me permite buscar en este listado de totales, Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4, cuál es el salario o el total más alto, y aquí lo tengo. Vamos a copiar el formato, ahí está. Si quisiéramos el salario más bajo, entonces vamos a copiar el formato, entonces vamos a utilizar la función min. Entonces, insertar función, escribo aquí min, aquí está la función min, aceptar, borro acá, me voy a informe, selecciono estos elementos desde acá, Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4, aceptar, y ese es el salario o el total más bajo que hay. Supongamos que necesitáramos contar la cantidad de personas que hay en esa base de datos. Entonces vamos a colocar cantidad de datos, la cantidad de datos que hay ahí. Entonces vamos a hacerlo. Aquí, como esto ya no es moneda, no es dinero, pues vamos a colocarle formato de número. Aquí está, formato de número, con 0 decimales, usar separador de miles, aceptar, vamos a colocarlo centrado, y la función sería con bordes, la función sería contar. Entonces, insertar función, lo paro acá, le digo con, busco hasta que le diga contar, aquí está, aceptar, borro este rango y me vengo para la hoja, por ejemplo, de informe y selecciono cualquier columna que tenga números. Entonces le digo Shift Control, tecla direccional hacia abajo, F4, aceptar, y ahí ya sabíamos que había 5000 datos. ¿Correcto? Bueno, supongamos que quisiéramos contar, pero por ejemplo en la hoja base, contar aquí las personas cuya edad sea mayor de 26. Para eso se utiliza una función que se llama contar.si. Les vamos a aplicarla aquí en cálculos. Entonces, cantidad mayor de 26. Enter. ¿Listo? Entonces, esto también va a ser un número, entonces voy a copiar este formato aquí y llamo la función contar.si. Está aquí abajo. Aquí está, contar.si. Aceptar. El rango es, voy a base, todas las edades, Shift Control tecla direccional hacia abajo y F4, y el criterio es que sea mayor de 26. Listo, le voy a aceptar y me dice que hay 1263 empleados mayores de 26 años. Podríamos hacerlo con menor de 26, con igual a 26, bueno, o el criterio que le quisiéramos poner, menor, mayor, mayor, igual, diferente, etcétera, etcétera. Bueno, listo, sigamos con más funciones. Por ejemplo, necesito sumar aquí, sumar los salarios bases, pero de las personas que viven en Bogotá o en Manizales, los que viven en Manizales. Listo. Entonces, la función se llama sumar.si.
Entonces voy a calcular el total salario de Manizales. Listo. Entonces voy a utilizar la función sumar.si. Aquí se va a hacer dinero, entonces copio el formato de moneda y ahora sí, la aplico. Insertar función. Busco la función sumar.si. Ahí está, sumar.si. Aceptar. Borro este rango. El rango al cual le voy a establecer el criterio es a la ciudad. El criterio es la condición. En este caso es la ciudad. Selecciono, Shift Control, tecla direccional hacia abajo, F4, y el criterio es que sea Manizales. Entonces yo escribo Manizales, listo, y es con S, Manizales, y el rango, ¿qué es lo que voy a sumar? Aquí en la hoja base voy a sumar la columna del salario base. Entonces, Shift Control, tecla direccional hacia abajo y F4, y con eso estoy sumando solo los salarios de las ciudades o de las personas que tengan la ciudad Manizales. Entonces, aceptar, y ahí está la respuesta. ¿Correcto? Bueno, se llama sumar.si. Sumar.si. Bueno, podemos utilizar otras funciones, por ejemplo, como la función buscar v. Supongamos que yo aquí, de acá, solamente digitando la referencia, quiero que me aparezca el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, la edad, la ciudad y el salario base. Entonces vamos a hacer eso. La función para eso se llama buscar v. Entonces voy a colocar aquí un título que diga referencia. Listo. Vamos a copiar el formato. Listo. Aquí voy a colocar el nombre. O sea, acá en esta celda, aquí el título, el nombre de la persona. Aquí va a salir el nombre. Quiero que salga entonces la fecha de nacimiento. Listo. Quiero que salga la edad. Quiero que salga la ciudad. Y quiero que salga el salario base. Listo. Entonces a esto también le voy a copiar el formato. Listo. Esta celda se deja en blanco para escribir después la referencia, y la fórmula la hago aquí. Y luego la duplico acá en estas otras celdas. Entonces observen cómo funciona. Le vamos a decir insertar función. Vamos a buscar la función buscar, valga la redundancia, pero es buscar v, es esta, buscar v, aceptar. El valor que yo voy a buscar es el que yo escribo aquí, entonces le doy un clic, y le doy F4 para volverlo absoluto. ¿En dónde voy a buscar? Voy a buscar en la hoja base, desde A2 hasta aquí, hasta F2, y, vuelvo y selecciono, y de aquí hacia abajo, Shift Control, tecla direccional hacia abajo, o sea, toda esa base de datos, y le doy F4. ¿Qué columna quiero mostrar en este caso? La referencia está en la columna 1, el nombre está en la columna 2, entonces voy a buscar mostrar el nombre, entonces coloco la columna 2. Y me están preguntando que si las referencias por las cuales voy a buscar los datos están ordenados. Recuerden que sí. Entonces aquí se coloca la palabra verdadero. Si los datos no estuviesen ordenados, se debe colocar la palabra falso. Y con eso ya es suficiente. Le damos a aceptar. Saca este error lo saca es porque todavía no hemos escrito ninguna referencia. Pero antes de escribirla, vamos a duplicar esta fórmula en estas demás celdas y les vamos a cambiar el indicador de columna, porque la fecha de nacimiento está en la columna 3, la edad en la 4, 5 y 6. Entonces simplemente venimos acá y cambiamos este 2 por un 3, cambiamos este otro 2
por un 4, este otro 2 por un 5 y este otro 2 por un 6, porque el salario está en la columna 6. Enter. Ahora sí, ya puedo escribir, voy a ampliar esta columna aquí, ya puedo escribir una referencia y me deben salir los datos de esa persona. Por ejemplo, tenemos a Leonora Olaya Lema Merizal, es GH 404992, GH-4992. Entonces yo vengo aquí y le digo GH- mayúscula GH-4992 y al darle enter me tiene que aparecer la información de esa persona. Y ahí está. Leonora Olaya Lema Merizalde está. Como pueden observar, se llama función buscar v. Yo a esto le podría colocar en formato de fecha, porque me salió en formato de número. Enseguida hablamos de eso. Vamos a colocarle formato de fecha. Este primer formato, ahí sí salió. Esta es la edad, esta es la ciudad y este es el salario. Le voy a colocar formato de moneda. Lo voy a colocar todo centrado para que se vea mejor. Listo. Y lo voy a colocar todo con bordes. Esta celda que es especial la voy a colocar aquí centrada y le voy a colocar un color de relleno para que se distinga. Entonces vuelvo y repito, digamos que quisiera el GH4993, le doy enter y ahí está. Digamos que necesitara el GH, por decir algo, 3278, le doy enter y ahí está. Un poco pequeño, ahí está. Entonces miren cómo funciona la función buscar v, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos, para terminar este video, vamos a hablar un poquitico sobre las fechas. Entonces vamos a hablar aquí a la hoja base y ubiquémonos acá. Partamos del hecho de que Excel maneja las fechas como números. Aquí se ven como fechas, pero en realidad son números. Comenzando desde el 1 de enero de 1900 hasta el día de hoy, cada día es un número. El 1 de enero de 1900 es el número 1, el 2 de enero de 1900 es el número 2 y así sucesivamente hasta el día de hoy. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué número es el día de hoy, entonces voy a colocar la fecha de hoy o voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar 30/09/2018. Esa es la fecha de hoy. Voy a convertir el formato de este dato que está en formato fecha, lo voy a convertir a número. Entonces le voy a hacer un clic aquí, le voy a decir que es formato de número con 0 decimales, usar separados de miles, le voy a aceptar y observen, por ejemplo, la fecha de hoy es el día de hoy para Excel es el número 43.373, ¿correcto? Lo mismo cada una de estas fechas. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a eliminar estos dos datos, este y este, los seleccionamos así, Shift Control, tecla direccional hacia abajo y suprimir, entonces ya, y vamos a volverlos a generar. Por ejemplo, vamos a generar fechas entre los números 28.000 y 30.000. Entonces, vamos a primero a decirle insertar función, aleatorio.entre, aceptar, valor inferior 28.000, valor superior 32.000 o 30.000 mejor, 30.000, aceptar y lo voy a colocar primero en formato de número, entonces aquí le voy a decir formato de número, listo, aceptar y miren, le doy doble clic en el icono de autollenado y me sale el número. Ahora basta con que lo pase a formato de moneda, entonces le digo aquí formato de moneda, no, de fecha, este primer formato, aceptar y ahí tengo ya las fechas. Veamos acá, ¿de acuerdo?
Para que esto se quede fijo, entonces tengo que convertir esto a valores, Shift, Control, tecla direccional hacia abajo, Control C, pegar valores y ya. Listo. Para el cálculo de la edad se utiliza una función que curiosamente se tiene que escribir de la siguiente manera. Así. Igual, si fecha, abro paréntesis, selecciono la fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha de hoy con la función hoy, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y la y entre comillas, cierro paréntesis, enter, y ya aquí tengo calculadas las edades, le doy doble clic en el icono de autollenado y ya tengo las edades calculadas a partir de la fecha de nacimiento hasta el día de hoy de estas personas. ¿Correcto? Bueno. Entonces, como lo han podido ver, hemos venido utilizando diferentes funciones. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a trabajar en una próxima entrega la función, una de las funciones también más utilizadas en Excel, que es la función sí. Bueno, aquí podríamos hacer algunos otros ejemplos. Aquí en la hoja de informe podríamos calcular, por ejemplo, aquí el valor 5, el valor 4, con la función suma. Entonces yo le digo insertar función, busco la función suma. Listo. Aceptar. Y voy a seleccionar entonces, por ejemplo, valor 1, 2 y 3, simplemente, ya, ahí está. Le doy a aceptar y autollenado y ya con eso sumó. Listo. Así también podría ser utilizada la función suma. Yo podría coger, por ejemplo, calcular el valor 5 sumando el valor 1 hasta el valor 4 y multiplicarla por el 2%. Entonces me voy aquí a variables, voy a colocar aquí valor 5, voy a colocar aquí 2%, enter, voy a copiar el formato, listo, y voy a decirle entonces aquí en informe que me llame a la función suma, por aquí abajo está, aquí la encontré, aceptar. Entonces borro este rango, voy a seleccionar desde el valor 1 hasta el valor 4, listo, ya terminé ahí, me vengo aquí al final de la fórmula, veanla aquí, por, y me voy a variables del 2%, le doy F4, aquí estoy combinando los temas de funciones con referencias de celda absolutas, aceptar, ahí está el resultado, veanla aquí, y auto llenado, y ahí está. Entonces yo puedo utilizar las funciones con referencias de celda absolutas o con nombres o referencias de celda relativas, que son estas de acá, o también con referencias de celda mixtas. Muy bien, listo. Espero entonces nuevamente que este material les sea bastante útil.